se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amigos, para mí es un honor, es un privilegio, yo creo que para Roselis, pero dejo que ella comente, ¿no? Compartir con ustedes un poquito de la palabra del Señor. Hemos estudiado Efesios 6:12, eso va a ser la introducción, va a ser va a ser la introducción y dice la palabra así. Roselis, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, muy buenos días, Miguel, Mónica, un placer saludarles en esta mañana y a cada uno de los hermanos que nos escuchan en este hermoso sábado que Él nos ha regalado. Y estamos aquí para compartir con ustedes, pero primeramente para que el Señor nos hable a nosotros mismos, a Miguel y a mi persona, porque necesitamos conocer este tema sobre la armadura de Cristo, para poder pelear contra las acechanzas del enemigo. Amén, Roselis, claro que sí. Queremos darle las gracias al Señor por la oportunidad que nos da estar aquí en la cadena Fuerte Clamor Final. Sobre todo nos sentimos indignos, queridos hermanos, amigos, de estar aquí y hablar de la palabra del Señor. Pero el Señor no elige a hombres capacitados, sino que instruye a hombres menos capacitados y mujeres para que puedan llevar el evangelio y seguir hablando de las cosas del Señor. Estábamos comentando Efesios 6:12 va a ser el centro del estudio, ¿no? En base a eso, pero también tenemos la armadura, como dijo Roselis, de cómo ser victorioso en las acechanzas y todas las artimañas del enemigo de las almas. Roselis, te invito si nos llevarás en oración y comenzamos, por favor. Sí, cómo no. Vamos de rodillas, quienes nos podamos postrar en esta mañana. Amén. Amantísimo Padre que moras en los santos cielos, te agradecemos tanto en esta mañana de sábado por habernos dado un descanso durante la noche, protegernos en el sueño y permitir que nuevamente pudiéramos levantarnos para poder venir aquí a tus pies, Señor, a glorificar tu santo y divino nombre, Señor. Gracias, Padre, por todas y cada una de tus ricas bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros en esta semana, de labores, de estudios, de tantas otras cosas, Padre, que no tienen nada que ver con el santo día, por lo cual te agradecemos, oh Dios, porque el sábado, el santo día, no solamente es para descansar físicamente de las labores, sino porque tú quieres darnos el descanso más importante, que es el mental y el emocional, Señor. Ayúdanos en esta mañana, en este santo día, a que nuestras mentes estén conectadas contigo, Señor, y podamos recibir de ti las más ricas bendiciones. Bendice, por favor, a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en esta mañana, desde diferentes partes del globo terráqueo, Señor. Y al abrir tu palabra, al poder compartir, Señor, este tema con el hermano Miguel y mi persona, Padre Celestial, que podamos dar lo que tú quieres que demos, Señor, que como decimos, que sea principalmente para nosotros. Bendícenos, Padre,
Ayúdanos, porque te lo rogamos, pidiéndote también, Señor, el perdón por nuestros pecados. Gracias, Señor, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Roselis, por esa oración y que el Señor nos pueda guiar y en este maravilloso día en lo cual hemos de empezar. Dice así, la lectura bíblica Amén. dice así, Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, en base de esta cita bíblica, queremos estudiar, queridos hermanos, amigos, aquellos que nos acompañan en este día, cómo fue la peor desgracia del enemigo de las almas, ¿no? Porque recordemos que él tuvo una gran posición en el cielo, era un querubín, no era cualquier ángel, era un querubín protector. ¿Ok? Pero ¿cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo fueron cambiadas las cosas? Y claro, por lógica tiene que tener una historia sobre cómo se ha empezado esto. Y como seres humanos, nosotros que nos interesa la salvación, deberíamos realmente indagar un poco de cómo fue la historia, por qué vino el pecado, por qué Lucifer ensancha con toda la humanidad, especialmente con nosotros los cristianos, porque estamos en la mira del enemigo de las almas. Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos da a entender es que debemos entender que no es lucha contra carne ni sangre, pero el enemigo de las almas sabemos bien que trabaja a través de los seres humanos, y nosotros tenemos que tener bien en cuenta eso. Tenemos que tener bien en cuenta de que pasamos por situaciones, vicisitudes de la vida, quizás con nuestra pareja, quizás con nuestros hijos, nuestros amigos, bueno, con todos aquellos que hemos de enfrentar todos los días. Muchos han sido armas letales de Satanás. ¿Por qué? Para perturbar nuestras mentes, para perturbar nuestra paz, nuestra armonía. El enemigo de las almas es tan astuto. Y quizás, podríamos decir quizás, que algunos de nosotros también han sido arma letal de Satanás. Y por eso queremos traer este pequeño estudio que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Roselis, si nos puedes compartir y empezar con algo, y pues empezamos con el estudio de esta mañana. Claro que sí, Miguel. Definitivamente que necesitamos entender esta batalla entre Dios y Satanás. Es una batalla ardua y el enemigo no desea que descubramos sus artimañas, sus dardos. Y Dios en esta mañana desea que podamos comprender, porque el Señor no nos ha dejado en lo absoluto a ciegas. Tenemos bastante material en su santa palabra y en la pluma inspirada para poder entender lo que sucede en la batalla mayor que tenemos cada uno de nosotros, que es la batalla de la mente. Y cuando nos vemos en situaciones donde el enemigo usa instrumentos para atacarnos, ¿no? Seres humanos, muchas veces nuestra propia familia, familias carnales y familias de la iglesia, nuestros hermanos y personas externas, ¿no? Del trabajo, de comercio, donde quiera que nosotros nos tengamos que relacionar. Y a él se deleita mucho, el enemigo, en que nosotros apuntemos hacia la persona que nos hiere, que nos lastima, con la cual tenemos conflicto, y no vayamos realmente a entender de dónde viene esa batalla realmente, que no es, como dice, contra sangre y carne, ¿no? Tenemos que estar claros en eso. Vamos a leer en
el libro Patriarcas y Profetas, en la página número 18 y 19. ¿Cómo empezó este conflicto con el enemigo de las almas, que era entonces Lucifer? Todas las oportunidades que él tuvo y cómo las desaprovechó. Y por eso hoy en día enfrentamos lo que enfrentamos, este conflicto terrible para destruirnos. Dice así la pluma inspirada, dice: estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer, de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. Pero los ángeles que permanecieron leales y fieles apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino, y así trataron de reconciliar el descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Su supremacía tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio. No había sido hasta entonces disputada. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida. ¿Por qué debía haber ahora discordia? Los ángeles leales podían ver solo terribles consecuencias como resultado de ella. Disensión, y con férvidas súplicas aconsejaron a los descontentos que renunciaran a su propósito y se mostraran leales a Dios mediante la fidelidad a su gobierno. Vemos que el enemigo se rebeló. El enemigo no estaba de acuerdo con que Dios tuviera a su Hijo Jesús, el cual estaba desde el principio, y se rebeló grandemente contra él. Y los ángeles del Señor estaban tratando de aclamar y pedir para que volviera Lucifer a estar consciente de esto y se arrepintiera, ¿verdad? Dice que con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Dice que lo soportó. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había redimido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su amor, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se les probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. El enemigo sabía, el enemigo estaba consciente de que lo que estaba, a donde lo estaba llevando su mente, sus pensamientos, estaba incorrecto, ¿verdad, Miguel? Y tuvo la oportunidad, nos damos cuenta, el Señor no dijo simplemente, pues ya estás rebelándote y vas fuera, ¿verdad? Le quería dar oportunidad. Y apelaron los ángeles, pero él realmente no quiso seguir el consejo. No sé si tienes comentar algo, Miguel, acá. Amén, Rosalía, claro que sí, por supuesto, claro. Aquí lo que queremos tratar es simplemente darles entender a nuestros amigos, hermanos que nos acompañan, ¿no? Cómo fue el inicio de Satanás, cómo empezó el pecado en él, ¿no? Y dice la pluma inspirada claramente, ¿no? Que con la gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer.
que aquí nos amplía un poquito, ¿no? Cómo es que el Señor fue misericordioso con este ángel creado por el Señor. Se le llamó tanto la atención por amor, porque sabemos que el carácter de nuestro Dios es amor. Entonces, claramente nos expande bien la palabra del Señor, de que había crecido eso en él, pero Lucifer se dio cuenta que la decisión que estaba tomando era una decisión en contra de la voluntad del Señor. Dice ahí, abajito dice, Lucifer quedó convencido de que se hallaba en error. Pero qué terrible, ¿no, queridos hermanos, amigos? Cómo es que Lucifer no se retractó de esa decisión que estaba tomando, que estaba albergando en el corazón. Y básicamente, al estudio de la palabra del Señor nos damos cuenta que fue su ruina. Los llevó a la ruina de Satanás. Y por ende, por esa envidia, por ese egoísmo, por querer exaltarse por sí mismo, ha llevado a la humanidad completamente, ¿no? A una ruina terrible. Pero no queremos adelantarnos, sino que seguir con la lectura. De esa forma vamos entendiendo, expandiendo un poquito más. Adelante, Roselis. Sí, y vemos en Ezequiel 28:17 que dice que se enalteció tu corazón, le dice, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Tremendo, señores, hermanos. Dice, de haberlo hecho, podría haberle salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Aún no había desechado completamente la lealtad a Dios. Todavía tenía esperanza, todavía tenía la oportunidad que Dios le quería dar, como la que nos quiere dar a cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando estamos conscientes de que estamos errando contra Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador, y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Porque el enemigo, él quiere ver, desde un principio quiere hacer ver a nuestro Padre Celestial como un arbitrario, como alguien que no puede razonar con nosotros y darnos otra oportunidad. Y sabemos que eso no es cierto porque servimos a un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Salvador que vino acá para redimirnos del pecado, para salvarnos, porque Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Para que ninguno perezca, ¿cierto? Amén. Y eso es lo que deberíamos estar presentes constantemente en oración y en el estudio de su palabra. Había llegado el momento, dice, de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión, una u otra. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se le permitió, no se lo permitió el orgullo. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente, el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad y había estado presentado como injusta. Mis hermanos, cuántas calamidades, tristezas, desolación nos podríamos evitar los hijos de Dios si cuando el enemigo nos tienta a pecar contra Dios pudiéramos reconocer que quizás estamos saliéndonos del límite y estamos yendo demasiado lejos al escuchar los dardos del enemigo. Si acudiéramos enseguida al Señor en humillación de rodillas, pedirle, Señor, ten misericordia de mi pecador, ¿verdad? Amén. El Señor podría hacer misericordia en ese momento por nuestra mente, porque la batalla principal se encuentra en la mente, no con las personas que nos asaltan, no,
y no es ahí cuando el enemigo bombardea fuertemente. Y el orgullo vemos que se originó con Lucifer, tristemente, ¿verdad? Un creador compasivo, anhelante de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlo retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse. Pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el Rey del universo aún accedería a sus exigencias. Y vemos, hermanos, en lugar de ver misericordia, el amor infinito de Dios que quería salvarle, que le estaba dando otra oportunidad, porque lo amaba suficiente para no desear que se perdiera. Entonces, lo quiere malinterpretar y hacer ver a Dios como un arbitrario, como que se está, diríamos, tirando de que Él es el que puede hacer todas las cosas. Y eso es lo que más a Él le molestaba, en lugar de tomar esa oportunidad, hermanos, en ese momento y decir, ¿sabes qué? Estoy yendo demasiado lejos y Dios es maravilloso, Él me ama, me creó, no voy a ir siguiendo estos pasos. Pero lamentablemente sabemos la historia y que lo llevó completamente, no solamente a perderse él mismo, sino a arrastrar con él la tercera parte de los ángeles. Qué triste. Y que hubiera podido también ir con los otros ángeles, ¿verdad, Miguel? Amén. Hubieran podido, pero gracias a que no fue así, que Dios no lo permitió. Dice, si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su Creador. Así, hermanos, muchas veces nosotros nos aferramos a nuestras propias ideas equivocadas y puede ser que Dios use personas para que nos amonesten, nos hagan un llamado para que nos detengamos en nuestro proceder, pero el orgullo es tal que no nos deja ver. Enseguecidos, seguimos prosiguiendo en nuestro propio camino, los caminos que nos van a llevar a la muerte eterna muchas veces. Y el Señor hoy en día quiere hacernos meditar en esto, porque estamos en una gran batalla, y el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar porque sabe que le queda muy poco tiempo, ¿cierto? Dice, así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Amén. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un arco de injusticia, tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial, y anunció que desde este entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección la dirección. Hermanos, qué triste cuando
nuestros padres, ¿no? O nosotros como padres tratamos de amonestar a nuestros hijos, o los padres a nosotros los hijos, los que tienen sus papás todavía vivos, y no los escuchamos, ¿verdad? Nos llenamos de orgullo porque queremos seguir nuestro propio camino, y el Señor ahí aferrándose, utilizando a estas personas, sean padres, sean hijos, amigos, para tocar el corazón, llegar al corazón, para que despertemos, reaccionemos y nos alleguemos al Señor. Amén. Y esta mañana eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender, esta guerra, esta batalla que se está jugando en el cielo, por salvarnos a usted y a mí y a todos nosotros, hermanos. Amén. Roselis, gracias por esa ampliación de la lectura. En base, ¿no? Nos damos cuenta cómo fue que se originó en Satanás esa rebelión, ¿no? Pero aquí nos indica bien claro la pluma inspirada que Satanás no era cualquier ángel. A ese punto queremos llevarlos, queridos hermanos, amigos, a ese punto. Tener bien en cuenta que nos enfrentamos con un enemigo terrible y que el plan de él es destruir. Hoy en día vemos eso, que ha logrado tanto. Y por eso el Señor puso en nuestros corazones el compartir con ustedes este estudio en esta mañana. Porque nos damos cuenta que el puesto de Satanás en el cielo era un querubín cubridor. No era cualquier ángel. No es cualquier ángel. Eso no quiere decir que Cristo sea más poderoso, que nuestro Dios sea poderoso, sea más poderoso que este ángel. Por supuesto que lo es. Pero también tener en cuenta las artimañas de este enemigo. Okay, a ese punto queremos llevarlos. Roselis leyó el pasaje bíblico, ¿no? Porque aquí dice bien claro de que cuando entró la rebeldía en Satanás, dice aquí, defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno, como dice, de lleno al gran conflicto contra su creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, el destructor de aquellos que el Señor había encomendado su dirección y cuidado. Queridos hermanos, tener bien en cuenta esto, que nos estamos enfrentando con la ira de Satanás. Dice la palabra del Señor que cada vez que nos aproximamos al tiempo final es cuando más el enemigo de las almas doblega sus artimañas para entrar en combate contra los santos del Señor. ¿Ok? Para tener un poco más de evidencia, creo que Roselis había leído Ezequiel 28:14, dice así: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. Nuevamente, Ezequiel nos amplía un poco que Lucifer no era cualquier ángel. ¿Ok? Por eso quería mostrar este estudio para que cada uno, tanto de ustedes como cada uno de nosotros, como Roselis y este servidor, nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a un enemigo tan vil,
y que no solo tiene una artimaña, sino que tiene miles de formas de cómo atacar al pueblo de Dios. Quiero leer algo para que esto nos pueda ampliar un poquito. Dice así: las Santas Escrituras nos dan información acerca del números del poder, de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino. Domina sobre todos. Y el profeta dice: oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven a la sala del trono del Rey de Reyes. Ángeles poderosos en fortaleza, ministros suyos que hacen su voluntad, obedeciendo la voz y su precepto. Bueno, eso nos tira que revisemos Salmos 103, verso 19-21. También Apocalipsis 5:11. Dice así: millones de millones y millares de millares era el número de los mensajeros celestiales, visto por el profeta Daniel. El apóstol Pablo habla de las huestes innumerables de ángeles. Hebreos 12:22 dice: como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de un relámpago. Esa lo encontramos en Ezequiel 1:14. Tan deslumbradora es su gloria, tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaban de miedo y quedaran como muertos. El relato lo encontramos en San Mateo 28:3-4. Cuando Sennacherib, el insolente monarca asirio, blasfemó, insultó a Dios, amenazó destruir a Israel, aconteció que en aquel misma noche salió un ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185,000 hombres. El ángel destruyó a todos los hombres fuertes, valerosos, con los príncipes, y los capitanes del ejército de Sennacherib, quien volvió con rostro avergonzado y a su propia tierra. Bueno, quería ilustrar un poquito el poder que tienen los ángeles. Un solo ángel derribó a 145,000 hombres capacitados para una gran guerra. Ejemplo sorprendente de su número, ¿no? Poder, malignidad, como también del poder misericordioso de Cristo. Lo encontramos en el relato de la curación de los endemoniados de Gadara. Aquellos pobres, desaforados, que burlaban toda restricción y se retorcían, echando espumarajos por la boca, enfurecidos, llenaban el aire con sus gritos, se maltrataban y ponían en peligro cuantos se acercaban a ellos. Sus cuerpos cubiertos de sangre, desfigurados, sus mentes extraviadas, presentaban un espectáculo de lo más agradable para el príncipe de las tinieblas. Uno de los demonios que dominaba a los enfermos declaró: Legión me llamo, porque somos muchos. El relato lo encontramos en Marcos 5:9. En el ejército romano, una legión se componía de 3 a 5,000 hombres. Las huestes de Satanás están también organizadas en compañías, y las compañías a la cual pertenecían estos demonios correspondía ella sola en un número por lo menos a una legión. Bueno, se ve un poco
más la cita por allá, pero queremos que cada uno de nosotros debemos entender la malignidad de Satanás. Si nos damos cuenta que son ángeles poderosos que alguna vez estuvieron en la presencia del Señor, queridos hermanos, amigos, hoy que Satanás no le teme a Dios, cuanto tiene en mano destruye, y sobre todo la mira lo tiene sobre los hijos del Señor. Por eso la advertencia que nos da nuestro Señor en esta mañana, que deberíamos de confiar más en el Señor y poner nuestra vida en las manos del Señor. Porque vemos la malignidad de Satanás y sus demonios, que son terribles. La astucia y todo lo que desarrolla es para la destrucción nuestra. Por eso la invitación, como comentaba la hermana Roselis, la invitación es que nos acerquemos al Señor sin dejar nada afuera, que no haya, sino que nos sometemos al Señor completamente, porque tenemos un gran enemigo, y con mucha astucia nos daña, no nos deja tranquilos, trae tantas cosas a nuestras vidas, nos aleja de nuestro Señor continuamente, con un pensamiento, con una palabra, con un gesto, con una mirada. Queridos hermanos, somos bombardeados en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Es necesario someterse a Dios? Claro que sí. Porque el enemigo de las almas tiene estrategias terribles para cada uno de nosotros. Roselis, ¿quieres compartir algo? Sí, así es, Miguel. Tremendo, y no podemos tomarlo livianamente, definitivamente, porque es algo bien serio. Y lo más triste es que muchos de nuestros amados que decíamos que abran lo que Dios abra los ojos, están engañados, ¿verdad? Pensando en que esta es cosa fácil y no viendo cuando están conducidos por caminos de perdición, no lo ven a través de todos los bombardeos, porque es un bombardeo a través de las películas, la música mundana y tantas otras cosas, la mala influencia, las modas, es por todas partes los dardos de Satanás que tira, y por eso hoy día vemos nuestra juventud en la iglesia, sobre todo cómo se ve que no hay ningún respeto por lo sagrado en la casa, en lo que le llaman la casa del Señor, la casa de Dios, en las iglesias, ¿no? Y tristemente, pues los jóvenes miran este mal ejemplo de los adultos mismos que deberían dar el mejor ejemplo. Pero lamentablemente, si no llevamos una relación personal íntima con el Señor, pues no vamos a estar preparados, no podemos estar preparados, no podemos estar vestidos de esa armadura de Cristo con la cual Él nos quiere vestir para estar protegidos. Dice que en el día malo, ¿no? Porque el día malo pensamos que es cuando venga el fin ya, pero no, todos los días tenemos días malos. O sea, esto no se acaba hasta que Cristo venga. Vamos a tener batalla tras batalla, y la principal en la mente. Entonces deberíamos aprendernos de verdad de memoria para poderlo meditar diariamente. Este verso de Efesios 6:12 que estamos hoy compartiendo, estamos hoy tratando, ¿verdad? Para que el Señor nos vaya hablando y nos recuerde. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y Él quiere entonces que tomemos ¿qué cosa? Que tomar entonces, por lo tanto, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día, ¿qué cosa? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Manzana, ¿verdad que no? La verdad, si nosotros estamos
constantemente, hermanos, buscando de la presencia del Señor. Aparte del devocional personal que tenemos en la mañana, ¿verdad? Cuando nos levantamos y nos postramos, buscamos la presencia, su santa y divina presencia en nuestras vidas, y tenemos nuestro estudio personal. No debería acabarse ahí, deberíamos continuar llevándolo con nosotros a donde estemos, a donde quiera que vayamos. La presencia del Señor no debe nunca apartarse de nosotros. Por eso tenemos que cuidar de no dejar, dice, la casa vacía. Y si podemos tener la oportunidad donde nos encontramos, haciendo nuestro oficio en la cocina, en cualquier otro oficio en la casa o en la calle, o manejando, que estemos escuchando de la palabra de Dios de alguna manera u otra, sea con un sermón, con un canto, con un testimonio, de diferentes maneras, y así vamos a ser inspirados, impresionados a compartir de Él, de su amor, de su misericordia, de lo que ha hecho con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Porque muchas veces no nos podemos a meditar de cuánto el Señor nos ha bendecido, y porque no pasamos inadvertidamente de esas bendiciones, que a veces no las consideramos como bendiciones. La misma vida es la bendición, el pararnos, el levantarnos de la cama, es una bendición porque no se nos prometió, el siguiente segundo no se ha prometido, pero estamos tan bombardeados, estamos tan distraídos con las acechanzas del enemigo, con todo lo de Babilonia, ¿verdad? Y además de eso, nuestro diario vivir y preocupaciones normales de la vida, que el enemigo nos confunde la mente, hasta el punto de no detenernos a decir: Señor, gracias, Padre, gracias, porque hasta aquí me has traído, gracias porque tu amor es infinito, ¿verdad? Y gracias a ti estoy aquí, Señor. Ayúdame a servirte, a alabarte, a glorificar tu santo y divino nombre. Y pienso que si estuviéramos constantemente meditando en estas cosas, sería más difícil de que el enemigo entre si estamos cubiertos de su coraza. Miguel, ¿quisiera decir algo? Tal vez estás en mudo, Miguel. Bueno, no sé qué te parece si seguimos en el conflicto de los siglos, compartir un poquito de... Si estás hablando, Miguel, porque no te escuchamos. Bueno. Mónica, ¿tú me puedes escuchar? Roselis. Sí. Discúlpame, sabes que, wow, cómo se me atascó el teléfono aquí, te estaba en mudo, pero no regresaba, te estaba escuchando, discúlpame. Pensé que me había caído yo. No, todo bien. Sabemos que estos temas importantes, ¿no? Y el enemigo siempre ahí con su astucia, pero hay que seguir, para honra y gloria de Dios. Quiero leer, antes de ir al conflicto, quiero leer Apocalipsis 12, 7 al 9, dice así la palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Me llama mucho la atención cómo el Señor aquí nos da una recomendación, y realmente cada uno de nosotros, guardadores del sábado, nos llamamos cristianos. Hay que comenzar a hacer un autoanálisis, ¿no? Cuando el Señor nos dice: fue lanzado el gran dragón, el cual engaña, dice la palabra, al mundo entero. Al mundo entero. La pregunta: ¿estaré yo involucrado en esos engaños de Satanás? Yo creo que es momento de hacer un autoanálisis, llegar a los pies del Señor, preguntarle: Señor, ¿he sido parte de ese engaño de Satanás? Queridos hermanos, si nos damos cuenta, habíamos leído anteriormente en Patriarcas y Profetas, ¿qué fue lo que llevó Satanás a no retroceder?
en esa decisión que había tomado. Dice, el orgullo ya no le dio a Satanás. Ya ese orgullo que traía ya no le permitió llegar a los pies del Señor y pedirle perdón por lo que él había cometido. ¿Y cuánto de nosotros, queridos hermanos, cuánto de nosotros en nuestros corazones albergamos orgullo? Queridos hermanos, inclusive con un diálogo entre un párrafo de espíritu profecía, como lo entendemos, cómo lo manejamos, ahí se nos revela el carácter, no tener la humildad de seguir aprendiendo. No todos tenemos la razón, amigo, hermano, no todos tenemos la razón. La palabra del Señor ha sido bien clara, que no tiene profundidad ni anchura. No hay un ser humano que pueda entender las cosas de Dios, las cosas divinas. Hermanos, pero vale la pena recordarnos que cuánto de nosotros albergamos eso en nuestros corazones, que ya no nos dejamos ser dirigidos o guiados. Lógico, no queremos ser guiados por hombres. El único maestro que tenemos es Cristo. El único pastor que tenemos es Cristo. Pero hermanos, no demos por hecho de que si yo sé una escritura, un versículo de la palabra del Señor, y me afirmo en una posición de que así es y así es a mi manera humanamente. Queridos hermanos, yo creo que es necesario pararnos un momento, autoanalizarnos, y si digo así, querido, no me baso en algo irrespetuoso, sino que todo lo contrario, por el amor de Cristo. Estamos llegando al tiempo final de la historia, de la humanidad, y veo que el pueblo de Dios anda más desunido que nunca. Pensamos diferentes, perdón. ¿Por qué? Porque no nos humillamos delante del Señor y no vemos la necesidad que tenemos de que el Señor sea nuestra guía, sea nuestro pastor. No todo lo contrario, queridos hermanos, nos ponemos en la posición de Dios. El mismo carácter de Satanás, el orgullo. Sigo leyendo en la palabra del Señor, Apocalipsis 12:12, dice así: por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ello. Ay de los moradores de la tierra, del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, nos debe enchinar la piel. ¿Por qué? Vuelvo y recalco, queridos hermanos, Satanás no es superior que nuestro Dios, al Dios que servimos. No lo es. Satanás es un ser criado. Pero nosotros como humanos, deberíamos de sentir la necesidad de la protección divina y humillarnos delante de Él. Porque dice la palabra, ay de los moradores de la tierra. Eso me incluye a mí, eso le incluye a los hermanos que llevan 30, 40, 50, 60, 100 años en la iglesia adventista. A todos nos incluye. Por eso deberíamos de entender y comprender esas dos cualidades de nuestro Salvador Jesucristo. Él lo dijo bien claro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro maestro, y Él debería de ser nuestro maestro si queremos combatir con el enemigo, queridos hermanos. El enemigo no es fácil. Ser humano no lo puede derrotar más que Cristo. Pero tiene que habitar Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y será la única forma que podemos vencer al enemigo. Los espíritus malos, criados en un principio sin pecados, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caído por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabaron con los hombres, unidos con Satanás en una rebeldía, arrojando del cielo con él
Han sido desde entonces en el curso de los siglos sus cómplices en la guerra empezada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de sus inteligencias, astucias, como también de su propósito malévolo contra la paz, la felicidad de los hombres. Queridos hermanos, es algo tremendo, muy tremendo tomar en cuenta esto. Solo hay dos bandos, los que están con Cristo y los que están con Satanás. Solo hay dos bandos, no hay más. Cada uno de nosotros debe decidir en qué bando nos gustaría estar. Nos damos cuenta las astucias, la malignidad de Satanás es terrible, queridos hermanos. Creo que cada vez está llegando el tiempo donde la escoria se va separando del oro. Dios quiera, queridos hermanos, que usted y yo nos pongamos firmes en estos tiempos. No es fácil para nadie, no es fácil para nadie. Más aún nosotros que profesamos tener el mensaje solemne, el último mensaje que se le debe dar a la humanidad, que Cristo está a las puertas, que Cristo viene. Queridos hermanos, somos el punto de vista del enemigo de las almas. Estamos en la mira completamente de Satanás. Por eso es necesario, como dijo Roselis, poner y tener la armadura de Dios. Y es la única forma que podemos resistir las acechanzas del diablo. Adelante, Roselis. Amén, Miguel, así es. Y de verdad que el enemigo nos quiere enceguecer, como dijimos antes y como has dicho, para que no veamos lo que Dios nos quiere mostrar, ¿no? Su salvación, su amor, y que no se trata, es verdad que hay hoy es que vivimos muchos vientos, tristemente, dentro de nosotros, vientos de doctrina, y quizás algunas cosas que no se hayan, que otros los hayan podido ver, que son luces, ¿no? Eso es comprensible, que están en la pluma inspirada y que no se han podido, o no se le ha dado puesta atención, pero de eso se hace a veces un conflicto entre nosotros, unas peleas, y por eso hay grupos acá en los chats, grupos especiales para tocar este tipo de tema, este tema en particular, el otro tema en particular, y nos enfocamos en esto y de ahí nos salimos, y en ese proceso el enemigo nos entrampa y estamos, sin darnos cuenta, peleando entre nosotros, discutiendo y teniendo ese espíritu de animosidad que en el cual el enemigo se complace, el enemigo, y no al Señor. Ahí así estemos tratando de mostrar una verdad, entre comillas, ¿cierto? Pero Dios lo que quiere en este día es que nosotros individualmente, en lo personal, nos pongamos a meditar. En cómo yo estoy hoy ante los ojos del Señor. Porque podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, inclusive a nuestra familia y a nosotros mismos, que es peor aún. Pero a quien no podemos engañar es a Dios, a nuestro Señor, que nos ve y que con su ángel registra todo, cada acto, cada pensamiento, cada intención del corazón. No lo podemos engañar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queremos seguir jugando con nuestra salvación? ¿Queremos seguir jugando a la iglesia? Hermanos, el Señor nos ha dado amplitud de conocimiento en su palabra para que podamos detectar las artimañas del enemigo y ver que a veces están tan cerca de nosotros y no las queremos ver. Dice en 2 Corintios 2:11, dice que nos ha dicho, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso nos ha dejado su palabra, pero la tenemos que estudiar, la tenemos que analizar, la tenemos que hacer parte de nuestra vida y realmente escudriñarnos a nosotros mismos, que eso es lo que el Señor quiere, que podamos entender
los errores que tenemos. Entonces vamos a ir al conflicto de los siglos en el tiempo que nos queda, los minutos que nos queda. Dice, el peor enemigo del hombre, en el capítulo 31. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas, que hubiesen de vivir en la tierra. Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Quiero repetir esto. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatía y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Gloria a Dios, mi hermano Miguel, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda hubiera sido que en lugar de estar hoy peleando, luchando con la ayuda de nuestro amado Salvador por nuestra salvación, con temor y temblor, como Él desea, estuviéramos todos y cada uno de nosotros en contra de Dios con Satanás. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Hacia dónde nos hubiera llevado esto? Completamente destrucción. Pero gracias a Dios que Él no lo permitió, para que ustedes y nosotros, ustedes y yo, y Miguel y todos aquí, Mónica, y todos los que nos escuchan, podamos tener salvación y vida eterna. Amén. ¿Querías comentar algo, Miguel? Sí, Rosilis, gracias. Yo quisiera llevar también el conflicto de los siglos ahí, y me llama mucho la atención porque esto es cierto, muy cierto, como nos recalca la sierva del Señor. Pero más antes quisiera leer Primera de Pedro 8:5, dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué precioso, ¿no? La advertencia que nos da el Señor: sed sobrios y velad. Tú comentaste algo hace un momento, Roselis, que a veces nosotros salimos de esos conceptos de ser sobrios y velar un poquito. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un chat, como tú comentaste hace un momento, ¿no? Siempre nos desviamos en temas que sí, claro que debe tener importancia, por supuesto, pero allí básicamente manifestamos el carácter. ¿Por qué? Porque no tenemos la humildad de seguir aprendiendo. Yo recuerdo en los libros de la sierva del Señor, cuando ellos se juntaban juntamente con los pioneros, y que había algo que no entendían, qué es lo que ellos realizaban, qué es lo que ellos hacían. Dice la palabra del Señor, y dice ahí la pluma inspirada, que iban en oración y ayunaban por días, por noches, para que el Señor les revelara el concepto realmente de lo que ellos buscaban. Pero no, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? No, no hacemos eso. Ni siquiera tenemos la dignidad de ir y decir, vamos de rodillas, oremos, para que el Señor nos dé entendimiento de lo que queremos saber, o lo que el Señor quiera revelarnos. Pero con todo respeto, yo no he visto esa actitud. Y no estamos para apuntar a alguien en este día.
No, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. La palabra del Señor es para mí. Tengo que darme cuenta con quién me estoy enfrentando. Por eso la palabra del Señor nos dice, sed sobrios y velad. Eso continuamente. Hay algo interesante que quiero leer aquí, Roselis, me va a llevar un poquito de tiempo, pero creo que es importante. Dice, Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? Porque están tan dormidos los soldados de Cristo. ¿Perdón? Dice que están tan dormidos los soldados de Cristo, porque revelan tanta indiferencia, sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu, no sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro, no rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y energía, no se dan cuenta del inmenso mal, de la malignidad del pecado, y están ciegos en lo que respecta el carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha, dice aquí, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder, de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que merced a planes bien combinadas y a una sabia estrategia guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo hasta en los ministros del evangelio apenas si se oye hablar de Satanás, y no sé, tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuo. No se tiene en cuenta los muchos avisos que nos pone en guardia contra su astucia hasta que parecen ignorarse su existencia. Wow, Roselis, a mí me llama mucho la atención, sí, bastante, porque la sierva del Señor nos da una instrucción sabia sobre esto, sabia, porque deberíamos de ser conscientes que las malicias y las astucias de Satanás son terribles, pero dice la sierva, son pocos los que estudian al enemigo que se enfrentan. Dice, los profesos cristianos e inclusive no sienten la existencia de Satanás. Que Dios nos ayude, de veras, que Dios nos ayude, que Dios reprende a Satanás y sobre todo a cada uno de nosotros. Porque si no sentimos eso, significa que estamos bien en el pecado. Y no sentimos, como dice la sierva del Señor, con esa energía, con esa pasión. El Señor Jesucristo sentía el rechazo sobre el pecado, la malignidad de Satanás. Y dice, los soldados de Cristo están ciegos, están adormecidos. Que Dios nos pueda ayudar en este día. Que Dios nos pueda levantar de ese sueño letal que andamos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos exaltando a Satanás. Aquí no andamos diciendo que Satanás es más poderoso que Dios en absoluto. Aquí el detalle es que los soldados de Cristo no tienen a Cristo en el corazón. Ese es el problema. Que cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, somos armas letales de Satanás.
Y así lo dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 2. Dice, aquellos hombres inconversos que guardan el sábado, guardadores del sábado, son un arma letal en las manos de Satanás. Y dice, en vez de añadir a la obra del Señor, retienen la obra del Señor. Queridos hermanos, amigos, cada vez está llegando el momento donde cada uno de nosotros debe tomar una decisión. No podemos caminar en dos aguas. Sométase a Dios por el amor de Cristo. El combate no es fácil. El combate no es suyo ni mío. El combate es de Dios. Pero la única forma de que usted y yo podemos ser victoriosos es que Cristo alberga en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es la única forma, queridos hermanos. Y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Realmente, tomar en cuenta las acechanzas del enemigo. Pero, ¿saben? Tomar más en cuenta, queridos hermanos, si realmente tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y pues que el Señor sea con cada uno de nosotros y nos pueda guiar y dirigir. Adelante, Roselis. Amén, Miguel, gracias. Ese punto que tocaste de que Satanás en las iglesias no se toca el nombre de Satanás, lo que él quiere, porque se ve hoy en día mucho, tristemente, donde vamos, tú sabes, donde van los hermanos que van, y uno que a veces de vez en cuando el Señor lo impresiona ir a las iglesias para poder conocer gente y amonestar, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere hoy, que nos tomemos una oportunidad de quizás, aunque sea un sábado al mes o algo, visitar algunas iglesias, no para escuchar, no para sentarnos a ir a escuchar apostasía, pero para hacer amistad, ¿verdad? Y poder, ya entrando en confianza, hablarles de la verdad presente, invitarlos a las cadenas, invitarlos al estudio profundo de su palabra, porque eso es lo que él no quiere, sino que se hable nada más del amor, y el amor y la misericordia malentendidas, ¿no? Porque el amor, verdadero amor, nos va a llevar a la obediencia, porque dice que si me amaras, guardad mis mandamientos. Eso es lo que no quiere. Y nosotros cuando podamos entender esto, hablando del error y el pecado de todos nosotros, cuando veamos errar a alguien, lo que nos tiene que motivar no es criticarlo, ni ir a terceras personas a hablar de ellos, sino a ¿qué es lo que Dios quiere? A que sintamos dolor, que lloremos y clamemos por los pecados de nuestros hermanos, que los abracemos, pero no apoyarlos en el pecado, sino como el Señor quiere salvarnos de nuestros pecados. Pero qué diferencia sería, hermanos, si nosotros, en lugar de estar escuchando, digamos, chismes de nuestros mismos hermanos, con cosas que puedan estar sucediendo en sus vidas, si fuéramos en oración con esas personas y oráramos por ellos, los que nos están diciendo cosas de otros, y lejos de estar diciendo, wow, pero ¿cómo es posible que esta persona? No, lo que tenemos que decir, Señor, perdónalo, ayúdalo y dame palabras para amonestar, pero con amor. Lo que el Señor desea es que sintamos dolor por el pecado, no es que nos gocemos, porque si no estamos peor que ellos. Dice en segunda de Corintios 11:3, dice, entendiendo que esta es una batalla contra el enemigo, ¿no? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Leemos siguiendo en el conflicto de los siglos, en este capítulo maravilloso del peor enemigo del hombre, que debemos estudiar muy bien, detalladamente, para que entendamos las acechanzas del enemigo y podamos saber sus dardos, entenderlo. Dice, la misma enemistad que se manifestó con el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y sus súbditos. Estaban en contacto con el virus ahora. Mónica, perdón, Mónica, si nos puedes escuchar, ¿podrías poner la cadena de modo, por favor?
Ya casi terminamos, tenemos 5 minuticos. Por favor, Mónica. Amén, amén. Ok, gracias, Mónica. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras exista el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Sí, eso es tan importante entender cuando muchos de nosotros recientemente llegamos al conocimiento de la verdad y no se les explicó muchas cosas como a mí. Era muy joven y simplemente yo llegué al bautismo, como dicen, bañada, porque realmente estaba en un colegio adventista en Costa Rica, una escuela. Había llegado de mi país, Panamá, a este colegio porque era el único que se había encontrado para mí, porque yo quería, mi mamá quería darme la oportunidad de estar en un colegio internado, y eso fue porque en el colegio católico donde estaba no podía estar, había perdido materias y eso era como una vergüenza en ese tiempo, y yo quería salir de Panamá, pero cuando llego sin saber que era adventista este colegio, y veo que ya había escuchado algunos temas que me llamaron la atención, que no fue el sábado, sino el estado de los muertos, porque me atacaban muy personalmente a mí, a la manera como pues había sido criada, entendida en el catolicismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No, empezaron a dar estudios, pero no se le dio seguimiento. Entonces no vi interés del pastor que se había ofrecido a darme. Entonces cuando yo no iba a reunirme a las citas, a los estudios, yo veía que no se prestó atención, no me mostraron interés en querer avanzar conmigo para el estudio. Entonces yo como joven pues dije, bueno, si no les interesa, esa es la actitud que adopté. Si no les interesa, pues a mí tampoco. Y ya llegó el momento en que vi que mis compañeros que habían venido también de mi país, de Panamá, se iban a bautizar en emoción, por un impulso de emoción. Era porque hablaban de la ley dominical. Entonces, por eso se iban a bautizar y me vienen a decir, Roselis, tú también te vas a bautizar este sábado, creo que iba a ser ya en el siguiente sábado. Y yo dije, no, que va, yo soy católica, yo jamás. Y ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo nos vamos a bautizar si somos católicos? Apostólicos romanos, como dice. Y bueno, al ver, dice, no, pero viene la ley dominical, o sea, algo que ni siquiera se entendía que era eso, pero la emoción otra vez. Y yo entonces digo, bueno, está bien, yo me bautizo. Y así fue, como me bauticé, pero sin un estudio. Y cuando uno no está cimentado, pues pasa el tiempo, y si no tiene quien esté cerca de uno que lo anime, ¿no? Y como en mi caso, regresé, me fui de ahí, de Costa Rica, y regresé a mi país, ya habiendo terminado el colegio. Ahora no tenía ninguna amistades, no tenía familiares, no tenía nada de la iglesia, y de pronto volví a lo mismo, volví a mi misma vida, ¿no? A ponerme prendas, a ir al cine, a todo lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no había tenido quien me diera un seguimiento. Y eso pasa, nosotros si no estamos realmente conectados con el Señor a través del estudio de su palabra y de la oración, pues sí, fácilmente nos vamos a desconectar, nos vamos a separar, y el enemigo va a tener entonces acceso a nuestras vidas. Y bueno, ya creo que se terminó el tiempo casi, pero si me permites, Miguel, un pequeño testimonio, algo que me pasó a mí en aquel entonces. Cuando yo regresé a Panamá, yo tenía ese primer amor, sí tenía, porque había algo Dios había sembrado en mí, ¿no? Gloria a Dios, porque si no, hoy no estuviera aquí con ustedes, pero el Señor es maravilloso. Y yo, como había crecido en estas creencias dentro del catolicismo, de la brujería y de estar yendo a cartearse y a que se
el tabaco y esas cosas que son tan satánicas. Por eso, repito, gloria a Dios que me sacó de la luz, de las tinieblas a la luz, me llevó, gracias, Señor mío, porque si no, uno sigue en la vida así. Y yo estaba tan emocionada cuando regresé a Panamá, y yo fui yo sin decir nada, como no conocía a nadie de la fe en Panamá todavía, entonces decidí ir con mi Biblia a donde una de esas personas que yo iba antes a cartearme. ¿Sabes lo que es cartearse? Que le sacan las cartas y le leen su vida, ¿no? Según ellos, entre comillas. Pues no, por supuesto que no, sino Satanás, ¿no? Que habla. Y yo estaba tan emocionada que yo dije, wow, yo voy a poder, ¿no? Imagínense, eso es lo que al enemigo le encanta, que nosotros nos creamos fuertes en nuestra propia opinión, nuestra propia fuerza. Y ahí él toma ventaja. Entonces yo llego, donde era en una parte de Panamá, donde un poco peligroso, y no me importa, tomé un bus, llegué y subiendo las escaleras, unas escaleras de madera que se estaban cayendo casi, sin pensar que pudiera tener un accidente ahí y caerme. Pero era el fervor que yo tenía, que yo le iba a decir a esta señora que se llamaba, hasta el nombre era así, Petra se llamaba, y ella pues lo pasaba uno a sentar y lo hacía esperar conforme a la llegada, y ella tenía nada más una cortina que la cubría entre los clientes y ella. Y me hace pasar, ¿y qué me sucede? Yo llevo con la intención de abrirle la palabra y enseñarle a ella que lo que ella estaba haciendo era malo, que esto no era de Dios, que eso era satánico, y explicarles que los muertos nada saben y que los espíritus que ella invocaba no eran de Dios, para poder decirle a alguien algo. Porque una de las cosas que me llamaba la atención era, ¿por qué? Y siempre, inclusive antes de ser adventista, de conocer la verdad, de por qué esta gente vivía de una manera tan caótica, una cosa, y una suciedad, y una pobreza, y una cosa que me llamaba la atención. Digo, si tienen ese poder, ¿por qué no entonces, verdad? Pueden invocar a sus espíritus, ¿no? Y mejorar su vida. Y bueno, me sucedió que donde me hace pasar, y yo a sacarle la palabra, y ella a desplegar las tarjetas, las cartas ahí para leerme, y yo no pude decir nada. Yo dije, wow, salí de ahí tan destruida, me sentí tan miserable, sentí que había pecado tanto contra Dios, y después al conocer a hermanos adventistas, y les conté lo que me pasó, me explicaron lo que yo no sabía en mi ingenuidad, que uno nunca va al terreno de Satanás, y así desprovisto de la armadura de Cristo, ¿no? De lo que estamos hablando ahora, y porque el enemigo entonces ahí nos va a tumbar. Y fue una experiencia tan grande, y Miguel, que yo dije, Señor, nunca más, no me permitas nunca más poner un pie aquí, en ninguna parte donde no esté cubierta de ti, Señor. Eso lo quería compartir. Sí, hermanos. Que el Señor nos ayude mucho en esta mañana, hermanos. Amén, Miguel. Ha sido muy bonito compartir con de este tema tan maravilloso. Amén. Muchas gracias por comentarnos un poco de ese testimonio, porque, bueno, lo comentaste bien, que no podríamos ir en esos lugares en la armadura del Señor. Amén. Ya con esto concluimos. Quiero leer un último párrafo para que tengamos un poco de conciencia, queridos hermanos, amigos. Dice así: mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, este le sigue cada momento las pisadas. Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de las naciones, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas, los cuerpos de hombres, mujeres, niños, destruyendo la unión de la familia, sembrando odio, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiera dispuesto, y como si debiesen existir.
Triste realidad, pero eso es, queridos hermanos, amigos, el enemigo de las almas está en todas partes, inclusive en la iglesia. Dice que nos sigue las pisadas, queridos hermanos. Pero ¿saben qué? La noticia más maravillosa, la noticia más hermosa, es que aún de nuestra terquedad, aún como humanos manchados de pecado que somos, el Señor por su infinita misericordia nos ha comandado a los ángeles, ministros, en cuidado de cada uno de nosotros. De ahí podemos ver el gran amor de Cristo. Solo en eso podemos imaginar que ese amor tan maravilloso de Cristo, que es incomprensible, que el ser humano no puede entender, que por la misericordia de Dios, cada uno de nosotros tenemos ángeles que nos ayudan, que nos protegen, que combaten con los ángeles malos. Qué maravilloso Dios tenemos, queridos hermanos. La honra y la gloria sean dadas al Dios vivo, al Dios que muchas de las veces, y son tantas las veces, que le hemos dado la espalda, que hemos sido tan fieles, que así como Lucifer con ese orgullo quiso ponerse en la posición de Dios, y a veces nosotros como humanos nos sentimos de esa forma. Despójese de usted todo el conocimiento, todo lo que sabe, aférrase a Cristo, aférrase, humíllese delante del Señor, y verá que nuestro Señor, nuestro amante Salvador, quien pagó el precio por cada uno de nosotros, va desarrollando en cada uno de nosotros ese carácter de humildad, como la del Señor Jesucristo. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Queremos agradecerle al Señor. Gracias, Roselis, por estar con nosotros en esta mañana maravillosa. Gracias por comentarnos de esa pequeña historia, cómo te fue, y bueno, el Señor seguramente estuvo contigo, no te dejó sola, y bueno, gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Te agradezco mucho. Amén, Miguel, para la honra y gloria de Dios. Y algo cortito, si me permitieras, Miguel, por favor, para dejar a los hermanos y a nosotros mismos, a cada uno, que primero nos hablemos a nosotros mismos. Cuando seamos tentados por el enemigo, hermanos, caigamos de una vez a los pies de Cristo. No le demos ese espacio al enemigo para trabajar en nuestras mentes. Tirémonos de rodillas y confesemos al Señor, digámosle sinceramente que nos gusta este pecado. Seamos sinceros, porque el enemigo no nos pone algo de lo cual nosotros sentamos repulsión, nos va a poner siempre aquello que sabe, porque nos conoce muy bien, nos ha estudiado por años y sabe cuáles son nuestras inclinaciones. Lo que puede ser tentación para uno no puede ser para otro, y viceversa. Y uno puede decir, ay, pero esa persona, ay, como ese hermano puede, pero que no veo los míos, ¿entienden? No vemos. Uno quizás, en cuanto a, vamos a poner un ejemplo, alimentación, ya uno ha podido dejar tal cosa y el otro todavía, pero le caemos encima. No, caigamos a los pies de Jesús, hermano, y confesemos, Señor, me gusta esto, declarémonos, me gusta, amo este pecado, Señor, y sé que no está bien, me lo tienes que quitar, Señor, porque yo solo no puedo. Amén. Yo sola no puedo. Amén. Amén, Roselis, muchas gracias por esa advertencia. Te agradecemos mucho, que el Señor sea contigo, y gracias por estar con nosotros en la cadena Fuerte Clamor Final. Le agradecemos mucho al Señor por traernos en esta mañana aquí disfrutando y estudiando su santa y divina palabra. Mónica, gracias, ¿qué tal? A ti, Roselis, a ti. Adelante, Mónica.